Muy buenas noches, bienvenidos. Es un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El programa Nos Cogió la Noche. Recuerden que ustedes pueden participar a través de las redes sociales, pueden ingresar a la página del canal Cosmovisión, www.cosmovisión.tv, pueden encontrar allí contenidos. En YouTube también tenemos el canal del canal Cosmovisión para que puedan ver los programas que ya se han emitido antes. Nos preguntan mucho por determinados programas en cualquier momento, allí los pueden encontrar. Estamos tratando de subir al canal de YouTube los programas que más podamos, a veces no se pueden subir todos, pero los que la gente notamos que les genera más interés, pues los subimos allí. Pueden encontrar contenidos también del noticiero, por supuesto, y de toda la programación del canal Cosmovisión en los canales en las redes sociales y por supuesto en la página de nuestro canal www.cosmovision.tv. Hoy vamos a hablar de reclutamiento. Recuerdan ustedes que hace un tiempo, algunas semanas, alias Iván Márquez, uno de los negociadores de las FARC en La Habana, en los diálogos de paz con el gobierno nacional, anunció que iban a suspender el reclutamiento de menores de 15 años. Luego se les pidió por qué no lo hacían, lo extendían un poquito más allá. Y bueno, el anuncio fue ese, menores de 17 años, perdón, de 17 años. El anuncio fue ese. Todavía se sigue hablando de que las FARC reclutan menores de edad para sus filas, pero fue importante en su momento este anuncio por parte de la guerrilla, porque se les venía pidiendo hace mucho rato. No estaba, digamos que, específico en los puntos, en los 5 puntos aquellos de los que se está hablando en la negociación, pero sí se les venía pidiendo por todos los medios. Los diferentes sectores le pedían no más niños en las filas de las FARC, no más niños reclutados, combatientes. Y lo que se les pide ahora es que, bueno, liberen a estos niños y que suspendan definitivamente esta práctica del reclutamiento. Yo quiero, antes de presentarle a ustedes, a nuestros invitados esta noche, ver lo que decía el señor Iván Márquez, alias Iván Márquez, en su momento cuando hacía el anuncio de suspender el reclutamiento por parte de las FARC de menores de 17 años. Hemos actuado cumpliendo con la función de protección a personas internacionalmente protegidas, víctimas del conflicto, incluidos menores, como también sirviendo de refugio a personas perseguidas por sus ideas, pensamiento, origen o condición. Contrario a lo que divulga la propaganda institucional y quienes buscan delegitimarnos, bajo ninguna circunstancia hemos procedido a reclutar forzosamente ni a menores ni a ningún combatiente, lo cual además sería una práctica abiertamente contraproducente para el funcionamiento y despliegue político de las FARC-EP. Nuestros frentes, atendiendo a principios revolucionarios y a la reglamentación que nos rige, constantemente tienen que disuadir a una importante cantidad de menores de que se enrolen en las FARC-EP, promoviendo la idea de que desistan hasta tanto cumplan la edad suficiente que les permita tener conciencia del por qué y el para qué quieren vincularse a la lucha insurgente. Hoy, como Ejército del Pueblo, queremos dar nuevos pasos y tomar medidas eficaces que coadyuven a que cada vez sean menos las generaciones y jóvenes involucrados en una confrontación militar que nos han impuesto y que sin duda genera riesgos contra la vida y los derechos esenciales de todo el que la padece. Por ello, las FARC-EP, estimando además la necesidad de brindar de manera ostensible medidas de desescalamiento del conflicto que aceleren la marcha hacia la paz, anuncian al país y al mundo que, tomando en cuenta el protocolo facultativo del año 2000, anexo hoy a la Convención de los Derechos del Niño, deciden no incorporar en adelante menores de 17 años a las filas guerrilleras, al tiempo que expresan el anhelo de poder alcanzar pronto un acuerdo de paz con justicia social. Menores de 17 años, pero bueno, vale la pena detenernos un poco en lo que decía Iván Márquez. Ya vamos a analizar este asunto con nuestros invitados. Decía en la primera parte el señor Iván Márquez que no han
reclutado forzosamente ningún combatiente ni ningún menor de edad. Eso, señor Márquez, está por verse. No sé qué tan fácil un menor de edad, si llega un grupo guerrillero a una comunidad, se va a ir voluntariamente para las filas de la guerrilla. Eso de que no han sido reclutados forzosamente, perdóneme, pero lo ponemos en duda, por supuesto. Yo creo que nadie va a creer que los niños se vayan a ir corriendo a ser parte de un grupo guerrillero. Nuestros invitados esta noche, la doctora Andrea Suárez, asesora jurídica del Ministerio de Defensa, ya nos ha acompañado en otras oportunidades. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, estamos aquí para resolver cualquier inquietud que se tenga, como siempre. Y el coronel Libardo Martín, coordinador del grupo asesor de la 7ª División. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, yo quiero que hablemos de esa parte que yo quería, digamos, que hacer énfasis porque es buena la noticia cuando se anuncia no vamos a reclutar más menores de 17 años. Digamos que ellos no son monjas de la caridad, no son ángeles de la guarda, pero se les vienen pidiendo algunas muestras, digamos, de algunos actos de paz. Y que no recluten más menores, pues digamos que eso es positivo. Se les piden más cosas y eso esperamos todos. Pero que digan que no han reclutado, coronel, forzosamente menores de edad ni ningún combatiente, pues yo creo que eso no se lo cree nadie. Claro que sí, aquí debemos entender que esto es una práctica sistemática desde hace 50 años que viene utilizando estos grupos al margen de la ley, especialmente la FARC, en todo el territorio colombiano, en donde de alguna manera han utilizado a nuestros niños, niñas y adolescentes para que hagan parte de esta organización y son empleados para atentar contra la fuerza pública, contra la misma población civil. Doctora Andrea, un niño en una comunidad, pues ¿qué madurez puede tener para decidirse a ingresar a las filas de un grupo guerrillero? O sea, no cabe en la cabeza de nadie que eso sea voluntario. Claro que sí, es que precisamente lo que castiga la ley no es que lo recluten de manera forzosa si él se quiere ir o no. Lo que castiga la ley es ese reclutamiento que se da, porque un niño que tiene 11 años, ¿qué voluntad? Ahí en ese momento está viciado el consentimiento del menor. Por eso es que la ley castiga a los 18 años, hasta los 18 años que se lleven a una persona. O sea, ningún tipo no media en este caso si él quiso o no quiso irse. Es el simple hecho de que haga parte de la organización lo que se castiga. Doctora, muchos de los niños que fueron reclutados en su momento hoy son adultos. Digamos que la gente dirá, pues no, bueno, ya son adultos, ya las cosas son a otro precio, pero digamos que no en el fondo, porque cuando llegaron a las filas eran menores de edad que fueron reclutados de una u otra manera, no por su propia voluntad se metieron a esto, y les tocó vivir toda su vida hasta que fueron adultos en el monte. ¿Allí qué pasa? Bueno, primero quiero aclararte que esto es un crimen de guerra. Dentro del Estatuto de Roma está penalizado. El hecho de que la persona sea mayor de edad no quiere decir que prescriba en ese momento el delito. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo como para entrar un poco en el tema que venimos a exponerles también lo que está haciendo Ministerio de Defensa, la 7ª División en cabeza del general Pinto, es precisamente tratando de judicializar todos estos hechos? ¿Sí? Aquellas personas que fueron reclutadas siendo niños, ¿sí? Siendo menores de edad, sean judicializados los hechos desde el momento en que fueron incorporados, lógicamente, como le digo, siendo menores de edad, siendo menores de 18 años. El coronel Martín tiene cifras, datos, porque es que a la hora de hablar de cifras y datos, pues cada quien muestra su propia verdad. Las FARC dicen que no tienen, o que tienen muy poquitos, o que no son todos, o que no fue forzosamente. Las autoridades tienen otras cifras. Realmente, ¿cuál podemos decir, coronel, que es la realidad de reclutamiento de menores en los grupos armados ilegales? Claro que sí. Desde el año 2012, con datos de bienestar familiar y del personal que se ha desmovilizado y desvinculado a los menores de edad, son datos preocupantes. Aproximadamente 4.100 menores de edad se han desvinculado de estas estructuras y es evidente que la FARC es la organización que más ha reclutado niños, y allí pues por presión de la fuerza pública, del ejército, de sus operaciones militares, el 70% de niños se han desvinculado, en lo que hace referencia a hombre, y un 30% en niñas. Teniendo en cuenta la versión de estos niños que se desvinculan, son objeto de aberraciones sexuales,
Allí las niñas son obligadas a tener relaciones sexuales con los comandantes. Abortar. En caso de que queden ellas en estado de embarazo, las obligan a abortar. Entonces ellos están cometiendo una serie de crímenes que van en contra de una moral de una comunidad, y es la obligación del pueblo colombiano, de las diferentes instituciones que están comprometidas con el respeto de los derechos humanos, para exigirle rotundamente a la FARC para que nos devuelvan a nuestros niños al seno de nuestros hogares. Usted me hablaba de 4.100 que han dejado las filas de la guerrilla. Digamos que estos 4.100 es en todo el país o en alguna zona en especial. A nivel nacional, pero en el departamento de Antioquia, en el año 2013 y el 2014 hubo desvinculación de 192 menores de edad en la jurisdicción de la séptima división. Esto es con un trabajo que se viene adelantando con una serie de campañas desde el Ministerio de Defensa y focalizado acá en la jurisdicción de la división, en el departamento de Antioquia, Córdoba y Chocó. Dentro del desarrollo de las operaciones militares, pues estos niños se entregan, se les respetan sus derechos, se colocan a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se hace todo el proceso para pues restablecerles todos sus derechos. Vimos, coronel y doctora Andrea, recientemente un video publicado por el Ejército donde se mostraba, un video grabado aparentemente en noviembre del año pasado, donde se mostraba un grupo de niños y jóvenes siendo entrenados por las FARC. Digamos que el problema todavía está allí, a pesar del anuncio y todo lo que pasa, que se sigue reclutando menores por parte de estos grupos, o realmente sí dejaron de hacerlo. Hay unas áreas focalizadas en donde se continúa con esta práctica por parte de esas organizaciones, y es evidente que en el discurso que hizo este señor Márquez, pues de alguna manera reconocen de que ellos están practicando el reclutamiento. Pues aquí entendemos que un mayor de edad en nuestro país es cuando cumple los 18 años, y se entendería que si lo hacen con menor edad, pues estarían infringiendo con esta norma. Entonces, aquí no importa la edad, sino que debemos exigirle contundentemente a la sociedad en general para que no se practique. Doctora Andrea, para conocimiento, para claridad de los televidentes, digamos que en las investigaciones que ustedes adelantan, ¿cómo se hace ese reclutamiento? Es decir, ¿cómo sucede esto en la práctica, en las comunidades? ¿Cómo funciona esto? Es decir, ellos cómo llegan y se llevan niños de allí. Bueno, lo que pasa es que ellos utilizan engaños, ¿sí? De pronto a algunos niños el hecho de mostrarle armas, otros les ofrecen dinero, también algunos los amenazan. Entonces, ¿qué lleva? Ahí vemos que van unos delitos que van conectados uno tras otro, ¿no? Entonces ahí no solamente estamos viendo el hecho del reclutamiento, sino también estamos viendo el desplazamiento forzado, estamos viendo, como lo decía ahorita el coronel, actos que van también contra, violencia de género en las mujeres, delitos sexuales. Y generalmente es lo que te digo, a un niño, ¿cómo lo conduces tú? Con engaños, ¿sí? Cuando tú quieres convencer a un menor de edad, ¿qué haces? Le ofreces un dulce, les muestras armas, o sea, les llevas cosas que sabes que los vas a convencer de una u otra forma. Algunos lo hacen, como te digo, mediante engaños, pero otros lo hacen de manera forzada. Entonces se les pide a las familias que den una cuota dentro del número de hijos que tienen para la guerra. Entonces, si son familias numerosas, de 7, 8 hijos, les piden 2, 3 hijos precisamente para la guerra. Bueno, vamos a seguir hablando, por supuesto, en este programa sobre el reclutamiento de menores de edad y lo que, pues el anuncio, decíamos al principio, del señor Iván Márquez, pues digamos que daba, es algo positivo, es algo que estamos esperando hace mucho rato, pero de ahí a que se cumpla, que en la práctica se deje de hacer esto, de que liberen a los que tienen, o de que se haga algo con los que estuvieron allá todo el tiempo y llegaron a la edad adulta, pues es muy complicado de verificar. De eso se trata precisamente el proceso de paz y también de la campaña que se está adelantando por parte del Ministerio de Defensa, Basta, aquí soy libre. La idea es judicializar, lo decía la doctora Andrea, alguien tiene que pagar por esto. Hay unos delitos que se cometen y hay que judicializar. ¿Pero a quién, doctora Andrea? Bueno, mira, la verdad es que en este momento eso es un delito invisible. Yo no he escuchado que no sea por justicia y paz, ¿sí?, la primera condena.
Tenemos casos de autodefensas que han reconocido dentro de sus procesos que ejercen en la ley 975 actualmente, están versionando los postulados a justicia y paz, pero a la fecha no tenemos una condena que digamos el comandante de determinado frente fue condenado por reclutamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Primero, concientizar a las personas que es un delito, que tenemos que sacar a nuestros niños del conflicto. Lo segundo es que se debe denunciar este tipo de hechos. ¿Sí? Debemos que ayudar y decirle a la comunidad qué es lo que se tiene que hacer. ¿Qué es lo que nosotros en este momento estamos haciendo en coordinación con la Fiscalía General de la Nación? Porque finalmente ellos son quienes están encabezando todo este proceso y quienes llevan la batuta de todo el tema de judicialización. Nosotros ya tenemos identificados quiénes son y cuáles son las noticias criminales y los procesos que en este momento se están adelantando en la Fiscalía. ¿Sí? Ya va en un proceso de reconocimiento, identificando dentro de las estructuras, porque generalmente son los mismos los que reclutan. Entonces, no hay un cambio, sabemos cuáles son las personas, cómo les están llevando a las diferentes organizaciones, inclusive se vienen de otras partes del país a llevarse niños de aquí, de nuestra Antioquia. ¿Sí? Entonces, la idea, como te digo, es ya estamos recogiendo información, los mismos desmovilizados, las mismas entrevistas que dan los menores de edad cuando llegan al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que ya están obrando dentro de un proceso penal y que ya tenemos, gracias a Dios, y esto es un modelo a nivel nacional Antioquia, en todo el tema de judicialización de reclutadores, que esperamos que muy pronto tengamos ya unas órdenes de captura contra precisamente estas personas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Reclutamiento de menores por parte de los grupos armados ilegales. Las FARC, coronel, decía usted, digamos que es el grupo armado que más recluta, pero ¿quién está después? ¿Qué otro grupo le sigue y así en su orden? Bueno, de la cifra que hacía mención de 4.100 aproximadamente, las FARC con un 66% desde el 2002, se han desvinculado 2.684 niños. Sigue el Ejército de Liberación Nacional con un 17%, aproximadamente 700 niños se han desvinculado, y siguen en su momento pues las autodefensas y hoy pues las bandas criminales con un 16%. O sea que aquí están inmersos estos grupos al margen de la ley en este flagelo. Todos estos grupos. Mencionábamos, doctora Andrea, que en su momento los grupos armados ilegales de otra época, los grupos paramilitares, que muchos hacen parte ahora de las famosas BACRIM, y esas BACRIM también reclutan jóvenes. ¿Cómo fue este proceso con los grupos paramilitares? Porque se habló alguna vez de que para evitar que se supiera que tenían menores, a pesar de que lo reconocieron en algún momento, hasta asesinaron niños para que no aparecieran como menores reclutados. ¿Es eso cierto? ¿Pasó esto de verdad? Bueno, la verdad, ahí sí me pones en camisa, porque lo que sí es cierto, lo que sí te puedo decir es que ellos aceptaron en Justicia y Paz dentro de su, ¿cómo se llama?, su proceso para nuevamente recibir beneficios. Ellos han aceptado efectivamente que han reclutado a menores de edad, inclusive, como te digo, de las pocas sentencias que tenemos en este momento es precisamente porque ellos en algún momento dentro de la investigación penal reconocieron que fueron victimarios y que reclutaron menores de edad dentro del conflicto. Yo se lo preguntaba porque algunas informaciones periodísticas daban cuenta de eso, es decir, se entregaron algunos, pero otras decían, desaparecieron los que se supone estaban en esos listados y nunca se supo más de ellos. Y ese es el temor que existe también, dicen algunos analistas, con este proceso de paz actualmente, que la guerrilla de pronto de las FARC, que está hablando de no reclutar más, pues no entregue a todos los que tiene y desaparezcan después misteriosamente, y eso es un riesgo, es algo lamentable, por supuesto. Claro, pero discúlpame, yo te voy a hacer ahí una colación. Precisamente todo este trabajo que nosotros estamos adelantando es para evitar ese tipo de situaciones. Sí, por eso estamos trabajando entidades de manera mancomunada y con un solo fin, en este caso nuestros niños. Entonces, por eso tenemos una base de datos, sabemos cuántas personas tiene la organización, cuántos son menores de edad, quiénes son los reclutadores, porque ya tuvimos una lección, ¿verdad? Y lo importante es aprender precisamente de todo aquello que pasa. Pues para que no nos vuelva a pasar otra vez, ya están conformados unos grupos para determinar ciertas cosas y para que esa lección que nos pasó ya una vez no vuelva a repetirse. Bueno, coronel, ¿podemos saber también en qué regiones del país se produce más este fenómeno del reclutamiento? ¿Cuáles son las más afectadas? Bueno, aquí nosotros entendemos que hay unas áreas focalizadas teniendo en cuenta
el área en donde delinquen estos grupos al margen de la ley, los diferentes frentes, pero lamentablemente Antioquia repunta en esta estadística, al igual que el departamento del Meta, Caquetá, Cauca y el departamento de Tolima. Antioquia lleva la primera, ocupa el primer lugar. Sí, pero eso no quiere decir que aquí... ¿Y eso a qué se debe? ¿Cuál es la explicación? ¿Hay más presencia de varios de varias frentes, frentes en el área se encuentran ubicados, pero no quiere decir que donde hay esta cantidad de desvinculados sea el mismo sitio donde se los vinculan, ¿sí? Vienen de otras regiones, los traen pues para que aprovechar y de que ellos no deserten, no se retornen hacia sus casas, entonces los mueven de área. Doctora Andrea, ¿qué hacen estos niños? Nosotros hemos oído esta denuncia del reclutamiento y todo el mundo lo condena, pero realmente, ¿qué los ponen a hacer a ellos allá? A ellos los ponen a combatir como cualquier otro combatiente, los ponen a activar explosivos, los ponen ¿a qué? Bueno, yo creo que... O el coronel. Bueno, nosotros, los terroristas de las FARC han empleado a los niños pues, para prácticas sanguinarias. Hemos visto que en algunas partes los han utilizado como para llevar explosivos, sin ponerles en conocimiento qué es lo que llevan a su espalda, qué es lo que llevan en sus morrales, las han activado para afectar a la policía y a los mismos soldados. Dentro de la guerra de guerrillas, ellos emplean una técnica que se llama avasallamiento. Esta técnica es atacar a una patrulla que se encuentra adelantando operaciones militares de control militar de área y emplean a los niños para que hagan el primer ataque. En oportunidades no les dan el fusil, sino les dan granadas de mano para que hagan el asalto a las patrullas y estos niños son los primeros que caen lamentablemente en la reacción de defensa de las tropas. Entonces, los cabecillas de la FARC le han dado este empleo desgraciadamente a nuestros niños y en otras técnicas que ellos utilizan como los pisasuaves, que es aproximarse a las unidades para asaltarlas, para atacarlas. Entonces ellos no tienen el entrenamiento suficiente, estos niños, y pueden ser objeto de pronto de la reacción de las mismas tropas en el área de operaciones. O sea que los ponen a enfrentarse al combate común y corriente. Claro. Y sin el entrenamiento porque son menores. Los ponen como de carne de cañón, digámoslo así. Claro, y como es evidente la reducción de las estructuras de la FARC, pues ellos tienen que de alguna manera cubrir esos espacios y es con los niños. No van a tener el tiempo suficiente para que reciban el entrenamiento. De igual manera, ellos también los emplean para hacer todo lo que pertinente en inteligencia, como redes de apoyo al terrorismo, para llevar la parte logística, los mismos explosivos para tratar de aproximarlos a los objetivos que ellos consideran militares. Entonces, los niños también los emplean en ese caso.